Imagina lo devastado que debe quedar un país después de pasar por más de una década de guerra civil. Imagina que después de eso ese mismo país declare la guerra contra 4 superpotencias europeas. Esa fue la realidad de España bajo Felipe V, que entró en guerra simultáneamente contra Inglaterra, Francia, el Ducado de Saboya, Holanda y Austria, menos de 10 años después de haber pasado por una sangrienta guerra civil. Pero ¿cómo logró España esa hazaña? ¿Qué salió mal con su plan? ¿Cómo se desarrolló esa guerra? ¿Y cómo conspiró España para cambiar incluso los tronos de las principales potencias vecinas? En el video de hoy vamos a desentrañar la guerra de la Cuádruple Alianza y descubrir cómo cambió el paradigma geopolítico de Europa para siempre. Pero antes de comenzar el video, si te gusta nuestro contenido, hazte miembro ahora mismo aquí en el canal. Así podrás tener acceso a nuestro grupo y a contenidos exclusivos, con derecho a clases en vivo, para profundizar aún más en los bastidores de la historia. Para entender el poderío español en el siglo XVIII, primero necesitamos comprender cómo se construyó su corona. Los reyes católicos Fernando e Isabel sentaron las bases del Imperio español, no solo descubriendo las Américas, sino también rediseñando el mapa de Europa. A través de una serie de matrimonios y alianzas estratégicas, los reyes aseguraron que los reyes de Castilla también heredaran la corona de Aragón. Navarra, el señorío de Flandes, que comprendía Holanda, Bélgica y Luxemburgo, el ducado de Borgoña, el reino de Nápoles y Sicilia, y el ducado de Milán. Eso sin mencionar la vastedad de la América española. Y gracias a ese poderío, los reyes españoles pudieron involucrarse en la geopolítica mediterránea a través de Nápoles, al mismo tiempo que en el norte de Europa por medio de Flandes. Así, la monarquía católica inicia un proceso de influencia en Europa y en el mundo. Combatían en Alemania en la Guerra de los 30 años y en Holanda en la Guerra de los 80 años. Al mismo tiempo, combatían contra los ingleses en el Mar del Norte y contra los otomanos en el Mediterráneo. La corona española siempre estaba en guerra, imponiendo su poderío y voluntades en toda Europa y manteniendo a grandes costos su dominio. Sin embargo, todo el imperio estaba a punto de desmoronarse desde dentro. Fruto de largas relaciones incestuosas, con matrimonios entre parientes cercanos, en el siglo XVII nace el rey Carlos II, quien estaba lleno de deformidades físicas. Y ese rey termina muriendo sin dejar descendencia. Y para empeorar las cosas, en su lecho de muerte, él señala como su sucesor a un miembro de la realeza francesa, Felipe de Anjou, que era nieto de Luis XIV. Y ese movimiento generó un enorme problema. Eso porque el sacro emperador Leopoldo I, nieto de Felipe III, consideraba que su hijo Carlos, quien sería sacro emperador en el futuro, tenía mayor derecho a la corona española. Y así, con la muerte de Carlos, toda Europa entra en guerra. Los partidarios de Austria temen una unión de Francia con España, ya que Felipe de Anjou era el segundo en la línea de sucesión al trono francés. Esto al mismo tiempo que los partidarios de Francia se oponían a que un monarca fuera emperador del Sacro Imperio y rey de España al mismo tiempo. De este modo, de 1701 a 1714, España es devastada por tropas de todo el mundo. Austriacos, ingleses, portugueses, holandeses, italianos, franceses y alemanes guerreaban en suelo español y a veces conquistaban pueblos y ciudades para sus partidos y para las pretensiones de sus casas reales, dejando a su paso un rastro de destrucción. Los portugueses incluso llegaron a conquistar la capital de España, Madrid, por un corto periodo de tiempo. Pero en 1713 finalmente se establece el Tratado de Utrecht, donde Felipe V accede al poder con la condición de no acceder jamás a la corona francesa, así como tampoco permitir que en el futuro hubiera una unión entre Francia y España. De este modo, Francia y España serían gobernadas por la Casa de Borbón, pero jamás podrían unirse en un solo estado. Y además de esa condición presente en el tratado, los españoles también ceden Sicilia al Ducado de Saboya y ante Austria pierden todos sus territorios europeos no ibéricos. O sea, perdían el reino de Nápoles, los Países Bajos austriacos, que hoy es Bélgica, el Ducado de Milán y también Cerdeña. Pero incluso destruida, España seguía siendo temible. Al final de cuentas, los españoles aún conservaban la grandeza de un imperio que iba de un extremo al otro del continente americano. Así,
temiendo que la España unida nuevamente se rebelara contra el tratado, Francia, Reino Unido y Holanda formaron la Triple Alianza en 1717 para contrarrestar el crecimiento de los españoles y posibles violaciones al Tratado de Utrecht. Y es ahí donde entra en escena un político habilidoso. Uno de los embajadores que más apoyó las pretensiones de Felipe de Anjou al trono español fue el sacerdote parmesano llamado Giulio Alberoni. Alberoni era embajador de Parma en España y con mucha habilidad política logró negociar el matrimonio de Isabel de Farnesio, princesa de Parma, con el nuevo rey de España. Ese éxito diplomático hizo que Alberoni creciera cada día más en la corte de Felipe, favorecido por la reina. Así, en poco tiempo fue nombrado obispo en Málaga y, poco después, sería elevado a cardenal. Alberoni planeaba reformar completamente España. Entre sus reformas estaban los decretos de Nueva Planta, ya iniciados por Felipe, y que acababan con los fueros y privilegios de Cataluña, Aragón y las Islas Baleares, equiparándolos con los de Castilla. Pero por más que Alberoni tuviera muchos planes reformadores para el país, nunca aceptó bien el hecho de que España hubiera perdido sus otros reinos europeos. El rey en 1717 empezaba a desarrollar crisis de bipolaridad y depresión, con picos de acción y obstinación en busca de gloria. Así, por más que hubiera reformado la marina y el ejército, Alberoni fue presionado por Felipe V para que España retomara sus antiguas glorias y sus antiguos territorios europeos. Y en Europa surgía un motivo perfecto para eso. El ducado de Saboya y Austria planeaban intercambiar entre sí los territorios de Sicilia y Cerdeña. Eso sería bueno para ambos países por la proximidad geográfica con esos territorios. Pero Felipe interpreta ese acto como una violación del Tratado de Utrecht. Y así él decide atacar para recuperar los antiguos territorios españoles en Europa. En 1717 los españoles invaden Cerdeña para el asombro de todas las potencias. Nadie imaginaba que España tan pronto se fortalecería al grado de atacar posesiones. Europa seguía devastada tras una década de guerra y veía con asombro que España, que había sido la principal perjudicada por la guerra, quería recuperar sus antiguas posesiones. Y la situación se pondría cada vez peor. En 1718, una grandiosa fuerza expedicionaria española partió de Barcelona. Estaba compuesta por 12 navíos de línea 17 fragatas, 7 galeras escoltando a más de 36,000 soldados de infantería y 8,000 jinetes, además de artillería, suministros y municiones. Y el objetivo de esa grandiosa flota era recuperar la isla de Sicilia, que pronto cayó sin ofrecer mucha resistencia. Y además de eso, el cardenal Alberoni también empezó a moverse en el extranjero, especialmente a través de conspiraciones. Él empieza a intercambiar cartas con varios nobles franceses, en especial con Luis Augusto, duque de Maine, y Ana Luisa Benedicta de Borbón, todo esto para conspirar contra el regente de Francia, Felipe de Orleans. La conspiración tenía como objetivo deponer a Felipe de Orleans, quien era regente del pequeño Luis XV, y darle el mando a Felipe V de España. Así, Felipe gobernaría simultáneamente Francia y España. Pero la conspiración fue descubierta rápidamente y completamente desmantelada. Otra conspiración similar, la de Pont-Calais, también fue descubierta, y la corona francesa decide así entrar en guerra contra España. Los franceses invaden la frontera con el apoyo de los catalanes, y pronto sitian la ciudad fronteriza de San Sebastián. Y los españoles, en respuesta, envían una expedición a Bretaña, a la ciudad de Vannes, con 1,000 soldados y armas para 10,000 personas, con el fin de incitar a la población local a tomar las armas contra el rey francés. Pero como los bretones no se suman a una revuelta, los españoles terminan regresando rápidamente. Y ante la guerra, Felipe V termina sin darse cuenta de sus propias debilidades. En el Mediterráneo, los británicos, sin declarar la guerra, atacan y hunden gran parte de la flota española, que es aniquilada tras ser tomada completamente por sorpresa en la batalla del Cabo Passaro. Felipe veía día tras día cómo cambiaba el escenario. Austria firmaba la paz con los otomanos para integrarse a la Triple Alianza,
formando así la Cuádruple Alianza. Pero los españoles, en vez de buscar la paz, todavía intentan contraatacar. Austria, para debilitar a los ingleses, comienza a apoyar a los jacobitas para intentar restaurar a los estuardo-católicos en el reino inglés. Pero los planes del cardenal empiezan a desmoronarse. De la fuerza expedicionaria enviada, menos de 300 españoles logran llegar a Escocia para apoyar a los jacobitas. Y los británicos, furiosos al enterarse de esto, deciden presionar, invadiendo Vigo, en Galicia, y formando otro frente de presión contra el rey español. De este modo, presionada por Francia y con Inglaterra literalmente invadiendo Galicia, España finalmente renuncia a sus pretensiones europeas. Felipe decide despedir a Alberoni e incluso decreta su arresto, obligándolo a huir a Italia, donde seguiría siendo perseguido. Y con el paso del tiempo, Felipe empeoraría aún más su condición mental. El rey se consumiría en sus desvaríos, profundizando su bipolaridad. De depressão até renunciar à coroa. Inclusive, en episodios intensos de delirios, saltaba por el palacio croando, creyendo ser una rana. Pero lo más interesante de todos estos eventos es el hecho de la monarquía española, menos de 10 años después del final de una guerra civil que duró más de una década. Se dignara a enfrentarse a 4 potencias europeas al mismo tiempo, y aún así salir adelante conquistando 2 islas, pasando luego a un golpe en un país vecino y a una revuelta en otro. Y por más que los británicos hayan salido de la guerra con la marina fortalecida, aún serían humillados en otras ocasiones, como en la invasión de Cartagena y en los intentos de tomar América Española. Esto recuerda a la icónica declaración atribuida a Otto von Bismarck en el siglo XIX. Estoy firmemente convencido de que España es el país más fuerte del mundo. Durante siglos ha querido destruirse a sí misma, y todavía no lo ha logrado. ¿Y tú conocías la guerra de la Cuádruple Alianza? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Así que deja tu comentario ahora mismo para fortalecer nuestro trabajo. Y aprovecha para hacerte miembro ahora mismo aquí en el canal. Así tendrás acceso a contenidos exclusivos para que no solo puedas apoyar nuestro trabajo, sino también profundizar y conocer aún más la apasionante historia ibérica.